Pues ya han visto lo bien que se lo han pasado los chicos de Alcalá de este módulo y lo que han aprendido también esta mañana. Nosotros continuamos también aquí aprendiendo y asesorándonos con Julio González, nuestro abogado. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Sara. ¿Qué tal? Hoy toca el tema de divorcio. Efectivamente. Estamos hablando últimamente de temas un poco peliagudos, ¿no? En fin, la vida misma, vamos. Sí, la verdad que sí, que cuando hay que pasar por estos episodios está bien que estemos bien asesorados y que sepamos a qué atenernos. Totalmente. Bueno, nos han llegado algunas consultas a través de Directo Tarde. De hecho, acabamos de ver que también nos ha llegado una última consulta con 4 preguntas simultáneas, así que vamos a intentar responderlas como siempre todas, en la medida de lo posible en este espacio. Muy bien. Si no, pues lo emplazamos la semana siguiente, también Perfecto. que estén muy pendientes para poder resolverlo todo en directo. Vamos a comenzar viendo algunas imágenes, ahora lo veremos en pantalla. Ha sido un espectador que de hecho ya ha colaborado en una anterior ocasión, preguntando sobre la separación de mutuo acuerdo. ¿Qué ventajas tiene y bueno, cómo se consigue también realizar esta separación? Tienen que estar evidentemente los dos cónyuges de acuerdo. Lo primero quiero, con tu permiso, diferenciar brevemente, ¿vale?, lo que es separación y divorcio, ¿vale? Porque si bien es cierto, bueno, no sabemos si este televidente, este amigo quería preguntar sobre el divorcio, ha dicho separación, o al menos así ha dejado escrita la pregunta, pero simplemente diferenciar para que toda la gente lo tengamos perfectamente claro. La separación es un proceso por el cual vamos a poder vivir en distintos domicilios, ¿vale?, pero el vínculo matrimonial no está disuelto. O sea, nosotros vamos a permanecer casados a pesar de que tengamos diferentes ya obligaciones perfectamente reguladas en un convenio regulador que se haga judicialmente, ¿vale? Ahí estamos viendo, Julio, para que tú la veas bien, la pregunta que ha realizado este televidente decía, o ha escrito separación de mutuo acuerdo. En fin, yo voy a contestar desde el punto de vista del divorcio y paso a expresarte, Sara, en cuál es la diferencia más grande con la separación, que es una diferencia, vamos, además de conceptual. El divorcio de por sí es la disolución del vínculo matrimonial. Mientras que en la separación seguimos y permanecemos casados, ¿vale?, en el divorcio se disuelve, se tiene por no hecho ese matrimonio, por lo tanto, bueno, pues las repercusiones que tiene desde el punto de vista jurídico, personal, de todo tipo, son completamente distintas, ¿vale? En concreto, y respondiendo a lo que preguntaba este televidente, ¿cuáles son las ventajas de una separación o divorcio de mutuo acuerdo? Son muchísimas. ¿Y en qué caso no la recomendaría? Pues hombre, no la recomendaría en el caso, y disculpe porque conteste primero la segunda que la primera, no la recomendaría en el caso, por ejemplo, en donde existiera, por ejemplo, malos tratos, ¿vale? Es más, normalmente además eso, incluso desde un punto de vista procesal judicial, no nos lo van a admitir. Una demanda de divorcio o un convenio de separación o divorcio de mutuo acuerdo no nos lo van a permitir si es que ha habido un antecedente de malos tratos. Mientras que en cualquiera de los otros supuestos, insisto, en donde no haya malos tratos, aunque sin perjuicio, lógicamente, haya, pues lógicamente, su trasfondo, porque en toda ruptura o crisis matrimonial existe, es muy beneficioso el mutuo acuerdo por varios conceptos. Primero, por varios sentidos. Primero, es mucho más barato, ¿vale? Es mucho más barato. Un divorcio de mutuo acuerdo lo puede llevar lo puede dirigir un mismo letrado y firmarlo también un mismo procurador, por lo tanto, 2 profesionales para ambos cónyuges, ¿vale? Después es mucho más rápido a la hora de los plazos procesales y del tiempo de espera, una vez iniciados los trámites en el juzgado, es mucho más rápido. Y tercero, se entiende que si lo estamos haciendo ya de mutuo acuerdo desde el principio, es que tenemos algo ya planteado y como el nombre indica, de mutuo acuerdo, significa que ya tenemos algo negociado. Y qué duda cabe que en lo que es el divorcio como tal, en esta ruptura matrimonial, en estas crisis matrimoniales, siempre es muy beneficioso buscar entendimiento, que si bien muchas veces los cónyuges no pueden encontrarlo directamente, para eso estamos los profesionales, para entre nosotros pues llegar a un buen acuerdo. Muy bien. Pero que es altamente beneficioso, ¿no? Vale, continuamos viendo también esta pregunta de este señor, porque además hizo otra pregunta también debajo por otro motivo, y hablando también, como has comentado, de los malos tratos, que no sería aconsejable esta separación de mutuo acuerdo. También pregunta, es la anterior, esta la vamos a tratar más adelante, vamos a volver a ver la pregunta del anterior televidente, y lo estamos viendo.
Bueno, yo lo veo de muy lejos, así que Julio, ayúdame a leerlo. Yo lo leo. Dice, ¿cuál es la probabilidad de conseguir una custodia compartida tras una separación? Claro, insisto, yo me imagino que tanto separación, están utilizando como separación como sinónimo de divorcio, aunque repito, no es lo mismo. Bueno, posibilidad, muchísimas gracias al realizador, nos lo ha ampliado. La probabilidad de conseguir la custodia compartida. Bueno, la custodia compartida no es ni más ni menos que un régimen en el cual uno de los regímenes que existen hoy en día en nuestro ordenamiento jurídico para la relación paterno-filial, ¿vale? Existe lo que es la guardia y custodia a uno de los cónyuges. Normalmente suele ser a la madre, ¿vale? Hoy en día a quien se le permite y se le imputa la guardia y custodia, ¿vale? Con un régimen de visita al padre, ¿vale? O al otro tutor. Pero la custodia compartida, pues un régimen, uno de los regímenes, repito, que existe de relación paterno-filial, que cada vez está más extendido, cada vez es más usual en los juzgados de familia. Y bueno, posibilidades, pues hay muchas posibilidades, pero la custodia compartida, en donde sí quiero aclarar un detalle, es que no tiene que significar igual a no pasar pensión de alimentos, ¿vale? Todo este tema de custodia compartida, todo lleva un trasfondo económico, Sara, ¿sabes? Lógicamente es muy difícil hablarlo aquí rápidamente, pero lleva un trasfondo económico en el sentido de, sobre todo, pensiones de alimentos. El tener o el que se decrete por parte de un juzgado una custodia compartida no quiere significar, repito, que ninguna de las partes se obligue a pasar una pensión de alimentos. La custodia compartida, ni más ni menos, lo que nos viene a decir es que tanto padre como madre, o ambos progenitores, ¿vale? En el caso de una adopción, una pareja que sea del mismo sexo, en el caso de adopción de menores o de hijos, van a tener siempre los mismos momentos y las mismas horas y los mismos tiempos para compartir con el menor. Vale. En eso consiste Eso la custodia compartida. Que implica, ¿no? Eso es lo que implica. Vale. Hay personas, incluso también te diría incluso que hasta compañeros, amigos, o sea, compañeros de profesión que buscan la custodia compartida para intentar no tener que pasar pensión de alimentos, pero en eso el Tribunal Supremo ha sido muy tajante hace ya años y ha dicho que custodia compartida no significa no tener que pasar pensión de alimentos, ¿vale? Es uno de los efectos que puede traer, pero que la custodia compartida en todo caso yo también la recomiendo en determinados momentos y situaciones familiares, claro. Otra pregunta también de este espectador, que ya era la última que nos hacía, era si se podía reducir o anular las visitas por parte de uno de los cónyuges en caso de violencia doméstica. De violencia doméstica, bueno, sí. A ver, esto es un tema muy contradictorio ahora mismo porque ha habido últimas sentencias en las cuales han dicho audiencias provinciales que no es posible limitarlo. En fin, el panorama en donde nos podríamos encontrar sería un matrimonio, una pareja, lógicamente con una crisis ya matrimonial, con un divorcio, que hubiera habido unos antecedentes de malos tratos, ¿vale? Que una vez decretado ese divorcio, lógicamente en esas relaciones paterno-filiales, pues por ejemplo al padre, que fuera a la misma vez autor de esos malos tratos, ¿vale? O sea, entendámonos en el ejemplo, y tuviera una serie de obligaciones de relacionarse, de obligaciones y derechos, de relacionarse con los hijos menores, y entonces de alguna manera u otra siempre se le impide, no es que se le impida, sino que se le intenta casi impedir, limitar y casi impedir a estas personas. Vale, cuidado, porque, insisto, hay audiencias provinciales que han dicho que no, que es solamente en casos muy excepcionales en los cuales se podría limitar ese régimen de visita o ese tiempo que debe de pasar. ¿Y cuáles son esos casos? Hombre, pues hay que ver el caso al detalle. Verás, Sara, no es lo mismo. Mira, hay una idea principal que me gustaría que a nuestros televidentes les quedara clara. Cuando tú te divorcias de tu cónyuge, pero tú no te divorcias de tus hijos. Eso es muy fácil decirlo, se dice muy fácilmente, como yo te lo acabo de expresar, pero es muy difícil asimilarlo y entenderlo. Yeah. A pesar de que para ti tu excónyuge sea el más malo, malísimo del mundo, ¿vale? Pero es el padre de tu hijo o de tus hijos. Por lo tanto, esos hijos tuyos tienen derecho, fíjate, tienen derecho a comunicarse con él. Igualmente el padre a la misma vez tiene derecho. ¿Qué quiere esto decir? Lógicamente que esto es un problema que trasciende a lo jurídico, afecta también a lo personal, lo psicológico, y que es una cuestión que hay que llevarla muy bien, hay que asesorarse bien con profesionales, pero que en ese sentido debe de quedar muy claro que uno se divorcia de su pareja,
que pasa a ser en ese momento expareja, pero no de sus hijos. Nadie tiene ex hijos. Claro. ¿Vale? Incluso en el caso de que haya una denuncia por medio de violencia machista, digamos, que haya una orden de alejamiento. De género, no, exactamente lo mismo. En ese caso es, claro, la orden de alejamiento es con la orden de alejamiento es para, por ejemplo, normalmente son en los autos esos de alejamiento que se ven, sobre todo cuando se asista a las personas en la detención en los juzgados, en fin, o se pasa a comparecencia judicial, son medidas excepcionales, ¿vale? Medidas además cautelares que se toman hasta el momento en que se enjuicia la vista principal, o bien que pueden continuar inclusive si es de gravedad, pero que es una medida en todo caso que lo que hace es prohibición de comunicación y acercamiento a tú, por ejemplo, exmujer, pero no a los hijos menores. A los hijos menores, para eso existen, por ejemplo, unas dependencias que se llaman puntos de encuentro de la administración, para eso existe, pues incluso, bueno, para eso existe no, para eso incluso hasta los abogados recomendamos en esos casos que sean los familiares los que pongan en relación, por ejemplo, madre, padre o hermanos de esa persona que tiene la prohibición de acercarse a la otra, pues que pongan en relación a los menores. Pero, insisto, es que la idea parece baladí, pero no lo es. Es tonta, pero no lo es. Tú te divorcias de tu pareja, pero no de los hijos, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ojo, si existen casos concretos en donde, por ejemplo, si la violencia ha sido no ya de género, sino doméstica, claro, en el concepto de que la de género es directamente a tu pareja o expareja, sino la doméstica en el ámbito familiar, también a tus hijos, si la violencia ha sido sometida, si tus hijos han sido sometidos a violencia por parte tuya, probablemente el juzgado va a prohibir también que te comuniques con ellos. Claro, ¿comprendes o no? Me da miedo hasta que digas probablemente. Hombre, pues sí, digo probablemente porque habrá que ver también si esa persona es de una determinada edad, cuando digo esa persona ese hijo, si a lo mejor es mayor de edad y ha retirado la denuncia por las cuestiones que sea, digo probablemente porque... habría que revisar un poquito la ley, en justicia, yo lo veo caer porque... Más que la ley, la aplicación de la ley, Sara, la aplicación de la ley. En justicia no todo 2 y 2 son 4, ¿vale? Y hay cosas y hay veces que en determinados juzgados de familia salen de una manera y en otros juzgados de familia salen de otra. Es complejo el asunto. Bueno, tenemos más. Ahora sí vamos a ver ese mensaje que habíamos visto anteriormente, que nos habían puesto en realización, de un espectador que nos preguntaba sobre las propiedades previas al enlace matrimonial. Vale. ¿Qué ocurre con ellas? Vale, bueno, hay que tener... La pregunta en concreto es la verdad que tuviera uno de los cónyuges antes del matrimonio entran dentro de los bienes gananciales. Pues mira... no se puede contestar directamente que no, por la sencilla razón de lo siguiente. Mira, cuando yo accedo al matrimonio, ¿vale? Yo vengo con un patrimonio que efectivamente es como el nombre se entiende, es privativo mío, ¿vale? Ahora, eso bien, existe la posibilidad de que yo durante lo que se llama el noviazgo, ¿vale?, que se limita, en el caso de la capacidad jurídica, es hasta un año antes justo del matrimonio. Si yo, por ejemplo, durante el año antes de casarme he estado abonando junto a mi pareja, o lo que va a ser mi futura pareja, he estado abonando una cosa en común, ¿vale? Pues se entiende que ese bien es de patrimonio ganancial, ¿vale? Pero con lo que yo acceda al matrimonio, que ya esté en mi patrimonio, ¿vale?, es privativo mío, ¿vale? A no ser que, repito, un año antes de acceder al matrimonio lo hayamos estado pagando los dos de común acuerdo, ¿vale? O una vez ya realizado el matrimonio, lo hayamos procedido a ganancializar. ¿Qué significa esto? Pues que hayamos ido al registro de la propiedad, ¿vale?, y hayamos dicho, bueno, pues mire usted, la casa que era mía antes de soltero, pero ahora quiero que también sea de mi esposo, de mi esposa, y yo proceda a ponerlo a nombre de esa persona. En ese caso ya lo estamos haciendo ganancial. Claro, estamos teniendo en cuenta de que ahí no hubiera separación de bienes ni capitulaciones matrimoniales. Muy bien. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, que además es bastante curiosa, pero es cierto que hay que tratarla porque seguro que hay familias que se han visto en esta situación, el caso de tener mascotas compartidas, en caso de haber comprado o haber adoptado alguna mascota estando ya juntos, haberlo hecho de mutuo acuerdo, haberlo hecho en las mismas condiciones y bueno, llegado el divorcio, ¿qué ocurre? Porque claro, habrá ocasiones que seguramente esto se resolverá fácilmente, pero hay otras en las que no, que sabemos que muchas veces las mascotas se quieren casi como un hijo o una hija. Aquí tenemos también la pregunta de nuestro espectador. Claro, compré una mascota hace un par de años y ha estado conviviendo con nosotros y decidimos separarnos. ¿Quién se queda con ella? Bueno, pues a este telespectador o telespectadora le tendría que decir que deben de intentar llegar a un mutuo acuerdo.
y si no llegan con mutuo acuerdo, pues va a tener que ser la autoridad judicial la que va a decidir. Ahí te podría contar una experiencia que tuve hace bastantes años ya con respecto a un convenio regulador de mutuo acuerdo. Bueno, se presentó en un principio un procedimiento contencioso, se presentó una demanda en contra de la otra persona. Bueno, después los letrados empezamos a negociar y paramos, digamos, la vorágine contenciosa y la trajimos al mutuo acuerdo, pero nos llevamos 2 años para cerrar el divorcio, para decidir quién se quedaba con el perrito. No te estoy hablando de nada de película, te estoy hablando de una sí, cosa de la real realidad de la vida y que misma. está archivado en mi despacho. Por lo tanto, insisto, yo le invitaría a esta persona pues que hable mucho con su expareja, que hablen, si no, entre los profesionales, y reglas de oro no hay. Es decir, que ¿quién se quedaría con ella? Pues habrá que tener en cuenta pues la vivienda en donde vive esta mascota, cuál es el mejor clima o donde se puede desenvolver mejor, y repito, si no se ponen de acuerdo, pues va a tener que decidir una autoridad judicial por ellos, vamos. Yo creo que en casos en los que se llega a plantear qué ocurre Sí, con la sí, sí, no, mascota, se da, es decir, se da. significa que al final no se van a poner de acuerdo en esta situación. Bueno, a lo mejor esta televidente o este televidente lo está precisamente preguntando a ver si hay, o no lo está preguntando para ver si A hay ver si hay algo, alguna medida un más resquicio fácil antes de legal, ¿no? llegar a... Claro, Sí, sí. pero yo, hombre, pues repito que la respuesta más razonable que le doy expresamente desde un punto de vista profesional es que si es que ese diálogo ya lo tiene completamente fracturado con su expareja, pues que hablen entre los profesionales, que tengan este tema entre las manos y que intenten llegar a un acuerdo, porque repito, si no se ponen de acuerdo, va a ser el juez el que decida, para eso está. Pues sí, la verdad es que mejor llegar a un acuerdo, porque para llegar a esos Siempre. extremos... Siempre. Vamos a salir seguramente perdiendo de una manera u otra. Vamos con la pregunta múltiple que nos ha llegado a última hora, a ver si la podemos ver en pantalla y a ver si nos da tiempo de tratarla, Vale. porque aquí vamos a tener que ver varios puntos, a ver si nos la puede poner nuestro realizador, que ha sido también de una telespectadora que nos hacía varias preguntas respecto del divorcio. Amplíala, por favor, porque no veo nada, porque en casa no sé si la estarán viendo bien, pero yo desde aquí, ¿tú la ves, Julio? ¿Tú puedes Sí, leer? algo más. Dice, ¿es posible solicitar una indemnización por el tiempo dedicado al hogar? Entiendo que quiere preguntar, lógicamente en el caso de un divorcio ya, pues si puedo pedir una indemnización desde un punto de vista de una compensación. Sí es posible pedirlo, ¿vale? Es posible pedir una compensación, una compensatoria que se denomina, en este caso al cónyuge que durante todo el tiempo de matrimonio ha estado prestando servicio no en la calle, sino al hogar y a la familia. Vale, ante esto sí lo que le tendría que contestar es expresamente que eso hay que probarlo. Muchísimas gracias, no lo he ampliado. Vale, que nos vamos a quedar, de aquí nos vamos a ir a óptica. Yo me estoy dando cuenta de que estoy muy mal, ¿eh? No es la primera vez que me pasa. Entonces, sí le diría a esta persona que lo pregunta que sí es posible, pero hay que probarlo, ¿vale? ¿Cómo podemos probar que nosotros hemos estado desempeñando una labor en nuestras tareas domésticas? Pues bueno, pues con testificales, con personas que puedan decir en un momento determinado en un juicio que efectivamente pues yo era la persona que llevaba a mi casa, ¿vale? En adelante, ¿vale? Pero es posible pedir una indemnización como compensatoria, ¿vale? Dice, ¿qué ocurre? Sigo, ¿no, Sara? Sí, no ¿qué ocurre si fallece? Si fallece el obligado a pagar la pensión compensatoria. Pues que, en fin, esto también es un tema un poquito cáustico, porque hay ocasiones en donde algunos juzgados han decretado que la pensión compensatoria tenía que pagarla los herederos de esa persona obligada al pago de la compensatoria, ¿vale? Esto que ha dado lugar a muchas sentencias, sí te digo que depende de cómo esa persona al fallecer hubiera dejado en su testamento, ¿vale? Aquel tema que no hemos podido tocarlo mucho, ¿vale? De cómo haya dejado el testamento y si de alguna manera u otra ha pasado también lo van a moderar los juzgados si ha pasado mucho tiempo desde que empezó a cobrarse esa compensatoria o no. Imaginémonos el caso de que efectivamente una pareja se divorcia, empieza en este año, en este mes, el pago de la compensatoria, que a lo mejor la compensatoria está estipulada para dentro de, limitada, normalmente las compensatorias se dan hoy en día limitadas, Sara, y dentro de unos meses se fallece esa persona. En ese caso se podría solicitar que la siguiera pagando el caudal hereditario, se podría solicitar, pero hay que ver el caso expresamente. Muy bien. ¿Vale? Bueno, a ver, siguiente. ¿Puede presentarse en España una demanda, ya no veo más?
cuando uno o los dos de los cónyuges poseen nacionalidad o residencia de algún país extranjero. Gracias, Julio, me va a tener que dejar Nada, la gafa, ¿eh? no te preocupes, yo estoy muy contento con mi óptico. Mira, la respuesta a esta pregunta es muy sencilla. La competencia territorial y objetiva para presentar una demanda de divorcio no la tiene el que uno de los cónyuges posea una nacionalidad o residencia, lo da la residencia. Es decir, el lugar donde yo tengo que presentar una demanda de divorcio es el lugar del último domicilio conocido del matrimonio durante el último año antes de separarme o divorciarme. Por lo tanto, dice, si uno de los cónyuges tiene una residencia en algún país extranjero, ya me está diciendo que es que ese matrimonio vivía fuera de España. Por lo tanto, en principio no sería competente España en el territorio nacional. Pero si dice una residencia en algún país extranjero, uno de los cónyuges, pero una vez que ya se han separado, no pasa nada. Lo que tiene que hacer esta persona es irse al domicilio, en el juzgado, del domicilio del último año, donde era el domicilio en común. Por lo tanto, sí es posible presentar una demanda aquí en España. ¿Vale? Es el domicilio del último año en común el que da el foro, la competencia territorial. ¿Vale? Muy bien. Bueno, y ahí tenemos la última. Venga, espérate, que lo voy a intentar. Venga. ¿Qué ocurre si a quien se le ha atribuido la vivienda familiar la abandona? Esa es muy buena pregunta y además ocurre muchísimo, ¿sabes? Esto ha pasado y está pasando muchísimo en estos años de crisis y tal, pues por ejemplo por no poder pagar la hipoteca, ¿sabes? Pues mira, ¿qué ocurre si se le si a la persona a la que se le atribuye la vivienda la abandona? Pues lo que hay que hacer inmediatamente, amén de que te puedan derivarse algunas consecuencias penales, si es que ha habido incumplimiento de algo, lo que hay que hacer directamente es solicitar una ejecución del convenio, ¿vale? Me imagino que del convenio del auto donde se haya regulado esa atribución de la vivienda familiar. ¿Por qué? Pues porque pudiera ser que con ese abandono de la vivienda familiar se esté produciendo un deterioro de la misma. Imaginemos el caso de que a una madre se le otorga la vivienda familiar para vivir ahí dentro con los hijos menores, ¿vale? Y resulta que esta persona pues se va, ¿no? Y abandona la vivienda. A lo mejor la vivienda necesita de unos cuidados, no estoy hablando de limpiarla, estoy hablando de cuidados que una vivienda necesita cuando se permanece en ella. Entonces, a lo mejor la vivienda se está perjudicando, está despreciándose el valor y a lo mejor la otra persona que es cotitular de esa vivienda, que está fuera porque no puede entrar, pues lo que debería de hacer, mi recomendación sería solicitar la ejecución de ese convenio y para el caso de que la ejecución fuera imposible, porque la otra persona, por ejemplo, no quisiera regresar a la vivienda, pues solicitar una modificación de las medidas y o bien regresar esa vivienda a su posesión, porque la propiedad se la tiene, pero a su posesión, o bien, bueno, pues una medida cautelar urgente en algún sentido o ponerla en venta, en fin, se pueden hacer cosas, pero en todo caso lo que hay que hacer es reactivar ese autoconvenio, esa autosentencia, perdón, por la que en ese convenio le otorgaron a esa persona la vivienda. Muy bien. Bueno, por lo que veo tiene respuestas para todo, ¿eh? Bueno, en fin, para casi todo, para casi todo. Es que hay muchas preguntas y de distinta índole Sí, en cuanto al tema del divorcio. El tema del divorcio es un tema es muy amplio, porque como te he dicho antes, no es solamente una cuestión jurídica, es una cuestión que trascienda lo personal, lo psicológico, lo familiar. Y hay muchísimos detalles que hay que hilar fino y además que, mira, el problema, se lo digo muchas veces a nuestros clientes, Sara, el problema no es un divorcio, el problema es el mal divorcio. Hombre, totalmente. ¿Vale? El problema es el mal divorcio. Divorciarse, yo lo comparo muchas veces con que ni más ni menos que una circunstancia. Lo mismo que para morirse trámite, que está ¿no? vivo. Es un Sí, trámite. es un trámite por el que se puede pasar. Mira, morirnos nos morimos todos. Divorciarse no se tiene por qué divorciar todo uno. Todo el mundo, pero si te casas te puedes divorciar, ¿vale? Entonces eso es una realidad que está ahí, a la cual no hay que temerle, pero lo malo es el mal divorcio. Ya. El mal divorcio, las malas relaciones con los hijos, las malas relaciones con las parejas, en fin, todo eso comporta unos sentimientos de frustración muy grande, de crisis, en todos los sentidos, y si uno no está bien aconsejado, y si uno va a tirar por la calle de en medio y no ha hecho las cosas, o echando las cosas, o ha hecho las cosas, perdón, sin echar cuenta, y por lo que te decían unos y otros, y no, hay que A mí asesorarse. me hace mucha gracia, perdón que te interrumpa, las típicas películas americanas en las que se separa una pareja y parece que el abogado es malo, malísimo y quiere Bueno, tirar esto para su cliente. Claro, sí.
Bueno, existe. ¿Eso existe? Es que eso es lo que te quería preguntar. Que existe, claro que existe. Hay abogados que son malos, malísimos. Que tergiversan ahí un poquito, ¿no? Claro. Envenenan más la situación si cabe. Sí, claro, por eso, mira, por eso en el tema este en concreto matrimonial, no todos los abogados llevan matrimonial. No todos los abogados llevamos matrimonial, ¿vale? Yo lo llevo. También te puedo decir sinceramente y de una forma muy rápida, te digo que hubo un tiempo en mi vida donde no llevé matrimonial, por circunstancias personales. Pero después me di cuenta de que era mejor abogado matrimonialista después de haberme pasado determinadas circunstancias. Por eso te digo que no es una cuestión fácil, ni que simplemente sea 2 y 2 y aplicar lo que diga la ley. No. Es una cuestión en la que hay muchos requisitos y flecos. Y por eso mismo, insisto, lo malo es el mal divorcio, no el divorciarse. El divorciarse como tal es una circunstancia que te puede ocurrir. Pues sí. Igual que arruinarte. Para arruinarte tiene que tener 3 duros. Pues sí, totalmente. El que tiene uno no se arruina. Causa-consecuencia. Bueno, Julio, muchísimas gracias por habernos asesorado y por haber sido un poco mi ojo esta tarde, que vaya tela. Tendré que pásame el número de tu óptica, que me voy a tener que pasar. Muy bien, yo te lo pasaré. Continuamos nosotros, vamos a hacer ahora una pequeña pausa y una vez está aquí Edu, demás, ¿qué te pasa hasta ahora?